Bueno, pues muchas gracias a todos. Agradecer una vez más al Hogar Navarro la posibilidad de estar aquí, de hablar pues un poco de algunos aspectos que nos pueden ser interesantes, porque que quien más o bien pues ha podido oír hablar. El tributo de las tres vacas, como lo titulo ahí, pues es una ceremonia pues que la haya visto bastante sencilla. No, lo que es la celebración no dura más de 5 minutos. Pero tomando un poco lo poco o mucho que sabemos de los orígenes de este tributo, se puede asegurar con bastante certeza que sería el tratado de paz vigente más antiguo de Europa y quizás del mundo. Pero bueno, tenemos, como luego se explicará, hay un problema con la documentación porque la sentencia arbitral donde se recogió, la original no la conservamos. Entonces, eso os iré contando luego. Antes de empezar, simplemente a modo de situación, ¿dónde se celebra este tributo? ¿Dónde estamos? Pues estamos justo en la frontera entre Navarra y Francia. Si cogemos el mapa de arriba, la parte superior derecha, el que se llama el Collado de Erlanz, que lo tenemos aquí más conocido como la Piedra de San Martín. Justo encima de donde está también la estación de esquí de la Contienda, que también tiene bastante que ver con esto, entre los montes Arlás, entre el monte Arlás, el monte Ani, la Mesa de los Tres Reyes, más o menos, en lo que es, digamos, en la parte más alta. Es un lugar que ha sido fronterizo y que pues parte de ello pues es quizás el origen que tiene este tributo, porque como he dicho, es un tratado internacional. Ahora mismo intervienen 2 países, pero antes de la creación intervenían también 2 entes diferentes, que eran el Reino de Navarra y el Bearn. Entonces, estamos en un lugar que parece ser que ha sido por lo menos fronterizo desde la presencia de los romanos. Para arriba teníamos la Galia, al otro lado de los Pirineos, para abajo teníamos Hispania. Entonces hemos de pensar siempre ahí, pues es un territorio que en algunos momentos ha sido también conflictivo. Pero aparte de lo que tenemos y de lo que vemos sobre el terreno, también es interesante lo que tenemos debajo, porque quien conozca el sitio, la zona de Belagua, sabrá que hay muchísimas simas, y es que casi prácticamente debajo de la Piedra de San Martín tenemos lo que es la sima de San Martín, que como vemos, hace unos años se voló un globo aerostático dentro. O sea, es una de las cuevas más altas también del sistema pirenaico, y también de bastante interés por la presencia de agua y de diferentes viaductos por el interior. Nos ponemos ya en la situación. Tenemos ahí la foto del Mojón 262, que queda justo al pie de la carretera internacional, que viene a suplir la antigua Piedra de San Martín. La Piedra de San Martín lo tenemos que imaginar como un hito fronterizo, aquí he cogido en un grabado, porque siempre que hay representaciones, aunque ahora mismo le llaman la Piedra de San Martín a esto es un mojón fronterizo del 19. La Piedra de San Martín, pues hemos de pensar que sería una cosa más o menos así, que estaría puesto allí pues desde hace un tiempo. ¿Cómo empieza? ¿Cómo surge esto? Pues como pongo ahí, es una pregunta un tanto difícil de responder. Hemos de pensar, como he dicho, la primera referencia escrita que tenemos al tributo es en el año 1375, en una sentencia arbitral de Anso. En esta sentencia ya se dice o se deja entrever que esto es algo que se venía haciendo, es algo que parece que no se ha inventado con esta sentencia, es algo que existía. Entonces, si existía, es porque antes había pasado algo.
Pues bueno, un poco cogiendo ya, pues aquí cuando no hay fuentes escritas, pues nos queda recurrir a la leyenda, a la tradición oral. Uno nos habla precisamente de cuando esta zona era frontera en el mundo romano, porque nos habla que puede ser un tributo de guerra por el paso de unos pueblos que venían del norte, los pueblos invasores a partir del siglo II o III, que cruzaron los Pirineos desde el otro lado y asolaron el valle de Roncal. Y entonces, como tributo de guerra, se habría impuesto el pago de estas 3 vacas. Es una opción. También se puede pensar que sea un tratado de paz tras la batalla de Poitiers y el inicio de la reconquista a los musulmanes, porque dado que es uno de los puntos también desde donde comenzó a ser reconquistado el terreno. En realidad, como se pone abajo, no sabemos de dónde surge. Es algo que ha estado ahí y que así que estipular un poco elucubrar se podrían hacer muchas cosas. ¿Qué nos dice la documentación? ¿Cómo empieza el asunto? Pues bueno, el asunto comenzó con una riña entre pastos. Tenemos ahí el paisaje al que antes me refería, el monte Arlás, el monte Ani, la zona de la contienda, o sea, tenemos lo que es todo. Parece ser que hacia el año 1373 las relaciones entre ambos valles pues tampoco a veces eran las adecuadas. Sobre todo nos hablan de que estas diferencias venían por el tema de los pastos. Entonces, ¿quién tenía derechos? ¿Quién podía pastar? Parece que era una cosa difícil. Entonces, pues bueno, en este entorno, en una fuente que le llaman la fuente de la contienda, que ahora mismo es esto, que más o menos tenemos que pensar estaría ubicada en una de las partes de abajo de Arlas, se encontraron Pedro Carrica y Pierre Sansoler, un pastor roncalés y un pastor bearnés. Entonces discutían sobre quién tenía derecho a usar la fuente para abrevar el ganado. El asunto pues no parece que acabó en buenas manos porque se enzarzaron en una pelea y finalmente tenemos que el roncalés asesinó al francés. Entonces, claro, los franceses no se van a quedar contentos. ¿Qué hacen? Se arman, bajan a Roncal, buscan a la mujer y al hijo, uno dice mujer o embarazada o hijo pequeño, y los asesinan. Al volver de la celebración, lo celebran y otra vez. Los de Roncal suben a por los franceses. Esto termina en una serie de luchas entre ellos que, tenemos que pensar, aparte de una diferencia, obviamente, por el tema de los pastos, que parece que sí, que señalan estos protagonistas, pero también tenemos que señalar que el apellido Carrica en el libro de fuegos del año 1366 no aparece en esta zona, pero es lo que nos cuenta la tradición. ¿Qué tenemos en esta zona? Pues en este momento se está dando un periodo de un poco de cambio, porque por un lado tenemos a Carlos II en Navarra, y tenemos a Gastón de Foix en Bearn, 2 líderes que ambos están un poco intentando consolidar, sobre todo el francés, su dominio en esas fronteras. Previamente se habían dictado algunos dictámenes, algunos señalamientos sobre cómo habría que usar los pastos y las fuentes de alta montaña. Unos pastos que a veces pues no... La cosa, digamos, que no iba por donde tenía que ir. Entonces, el asunto, como digo, pues al final tomó un cariz bastante importante porque tuvieron que terminar interviniendo en el asunto obispos, reyes, pidiendo que la situación se apaciguase. Porque, claro, la tensión que se estaba dando entre ambos lugares era, como digo, bastante grande. Entonces, al final, la situación terminó, lo que le ha llamado la tradición, la batalla de Aguincea, que en realidad no deja de ser, de nuevo, una lucha entre habitantes de Roncal y los habitantes del Valle de Betús.
Entonces, bueno, según nos dice un poco la crónica, en esta batalla pues murieron 53 navarros que procedían de estos tres pueblos que tenemos aquí: Urzainqui, Uztarroz y Garde, que estos serán importantes posteriormente. Es claro, bueno, la situación, como digo, pues bueno, llega un momento muy, muy tenso y pues después de digamos, de este rifirrafe, se piensan que esto no puede seguir así. ¿Cómo lo solucionamos? Pues bueno, se soluciona, digamos, de una manera pues un poco diplomática. Se llama al atrio de la iglesia de Ansó, que no sería este, que sería alguno primitivo que habría aquí, y llamamos a los representantes de un valle y de otro, y nombramos al pueblo de Ansó como mediador. El pueblo de Ansó acude a esta reunión representado por 6 personas, 5 vecinos y el alcalde, que intentan mediar. La situación también, bueno, esto lo podemos pensar que lo normal hubiese sido que esto hubiese acabado en los tribunales de la época. ¿Qué pasa? Que no se quiso llevar porque se pensaba que el asunto todavía se enzarzaría muchísimo más. Entonces, ¿qué se hizo? Pues bueno, pues se intentó establecer un diálogo entre las personas que estaban aquí. Bueno, pues después de, digamos, una pues a veces acalorada reunión, en 1375, en octubre, se firmó la sentencia arbitral de Ansó. En esta sentencia se recoge que, bueno, será el pueblo de Ansó quien tendrá que mediar entre los problemas que puedan surgir entre ambos valles. Se da un aprovechamiento de pastos, como se tendría que hacer, y se hace un pacto, que es un pacto que se puede decir que es un pacto prácticamente entre iguales, porque se señala o se dicta la recuperación del tributo de las 3 vacas. Los pastores franceses tendrán derecho a utilizar los pastos durante unos días al año, igual que los roncaleses, pero estos tendrán que pagar, pues como se pagaba en aquellos momentos, pues bueno, pues se tendrían que entregar 3 vacas. Pero, como veremos luego, tampoco serán 3 vacas cualquiera, tendrán unas características. Y se establece, digamos, una ceremonia que justo en plena frontera pues se hará esta renovación de este pacto. Se utilizará para ello esa piedra de San Martín. Esa piedra de San Martín parece corresponder, según algunos estudios, con una serie de mojones colocados, según algunos después de la reconquista musulmana, según otros previamente, tampoco sabemos, y que bueno, esta piedra de San Martín era una de las más importantes porque San Martín es el patrón de Francia, entre otras cosas. Entonces se eligió que este lugar, prácticamente, que era el lugar donde había tenido, valga la redundancia, lugar ese enfrentamiento, esa contienda, que se nos ha quedado el nombre, es donde, pues, digamos, tendría que hacerse una ceremonia para que esto se mantenga un poco y no vuelva a haber problemas. Pues al final, después de esto, pues se aceptó y, pues bueno, se firmó la sentencia. En la iglesia de Ansó se guardó una, la iglesia de Isaba se guardó la otra. Pues bueno, tienen unas copias que luego pues también tendrán su importancia. El documento, como lo que, bueno, parece ser que el documento cumplió con su objetivo, porque posteriormente a la firma no tenemos noticias de más enfrentamientos. Ya no hay más choques entre vecinos. Habríamos conseguido un poco una paz duradera. Al recuperar el tributo se entregaban esas 3 vacas. Las 3 vacas que tendrían, como he dicho, que luego cuando explique un poco el reparto se dice un poco, pero vamos, básicamente tienen que tener, o sea, no tienen que exceder los 2 años. Tienen que tener el mismo pelaje, cornaje y dentaje, estar libres de tachas y heridas. Esas son las características que tienen que tener. De lo contrario no serían aceptadas. Estas reses se entregarán 2 a la localidad de Isaba y una irá rotando anualmente entre estas 3 villas que hemos visto aquí: Urzainqui, Uztarroz y Garde.
Es un poco lo que se señalizó. Pues bueno, hemos de pensar que desde ese momento el tributo se realiza. Porque, como digo, no hay noticias de más choques, más enfrentamientos. Hemos de pensar que en este momento las fuentes escritas tampoco es que sean de lo más abundante. No será como posteriormente que tengamos datos prácticamente anual. Vemos ahí también que pues llama un poco la atención a veces la importancia que tiene. Esto es un detalle de la sillería del coro de la iglesia de Isaba, que vemos aquí la celebración del tributo. Dentro del cuando es posterior, es siglo XVII-XVIII, pero vemos ahí, pues identificamos más o menos cómo es esa ceremonia. Vemos cómo los habitantes de un lado y de otro se reúnen en torno a la piedra de San Martín y vemos aquí, bueno, cómo se examinan las vacas. Eso es un detalle pues que es curioso. Parece ser que cuando, después de los enfrentamientos de 1512 tras la conquista de Navarra, el tributo, digamos que se oficializa un poco más y ya se ve como un tratado internacional entre dos naciones, que serán el Reino de España y Francia, el Reino de Francia. Esto pues parece que le dará algo más de solemnidad. Hemos de pensar también que ahora mismo podemos subir hasta arriba por carretera, pero esta gente tenían que subir por sendas, tenían que subir por caminos. A veces, según nos dicen las fuentes, incluso tenían que salir o muy de madrugada para llegar a la hora señalada o tenían que hacer noche en el monte. Porque claro, ahora mismo, pues sí, la carretera le ha ido ganando al terreno, pero cualquiera que conozca el terreno, lo primero que nos encontramos en el fondo es todo un farallón rocoso, una montaña difícilmente franqueable y más subiendo con un rebaño. Por detrás es un poco menos agreste, pero por detrás también, subiendo desde Aret, también es un puerto bastante importante. Pues bueno, parece ser que esta ceremonia, como digo, se siguió realizando porque en un informe que se ordena en el año 1571 aparece la descripción de esta ceremonia. Un informe un poco del estado en general, encargado por el rey, que es ¿qué es lo que nos dice? Pues básicamente nos cuenta de una manera pormenorizada lo que hemos visto, cómo se realiza. Y la pregunta es, ¿cómo se realiza? Pues bueno, en torno a la piedra de San Martín se reúnen 7 jurados roncaleses y 7 jurados franceses. Se colocan a ambos lados de la piedra. En previo, ahora ya no se hace, se colocan unas varas haciendo una cruz. Primero Roncal hacia aquí y los franceses hacia aquí, sobre la piedra. Una vez colocado esto, se pregunta si vienen dispuestos a cumplir el tributo y una vez que se afirma, se van poniendo las manos intercaladas sobre la piedra. El alcalde de Isaba es el último y una vez puesto las manos encima de la piedra, dicen a la vez 3 veces Pax Avant, paz en adelante, o que la paz continúe. Una vez realizado esto, ahora mismo en la actualidad se firma un acta y se hace una selección de las reses que pues serían las aceptadas. Se señala, por ejemplo, que las reses se pasan del suelo francés al suelo navarro, pero si alguna vuelve, los franceses no están obligados a devolverla. Cosas de estas que a veces cosas que se señalan. Posteriormente, aparte de ser un pago de un tributo, el asunto pues va tomando ya una imagen más popular, porque también se hace una comida y posteriormente con los siglos se hará una feria de ganado. Entonces pues ya va siendo, digamos, un punto de confraternización, se va, pues eso, de una reunión entre ambos valles. Claro, en estos momentos los franceses tenían que dejar, en el 1571, tenían que dejar sus armas 6 pasos atrás de la frontera y acudir con una bandera blanca.
Los navarros, en ese sentido, tendrían que acudir con su pendón y podían ir armados. Además, la frontera estaría, digamos, armada por si alguno de ellos osa disparar, ya estarían preparados para devolverle. Una vez esto, también se tirarían pues, varios disparos siempre hacia suelo francés. Esto, bueno, con el paso del tiempo, pues estos detalles irán desapareciendo. Pero bueno, es un poco pues eso, que vemos que en realidad la descripción en algunos puntos sí que ha cambiado, pero en algunos puntos que sigue siendo la misma. Entonces, un poco pues la importancia que tiene esto. Aquí. Es bueno, una vez hecho, pues bueno, como digo, pues a partir del siglo XVI, pues bueno, el tributo continuó. Ya será posteriormente cuando tengamos noticias ya un poco, digamos, más anuales de lo que va ocurriendo. Como he dicho, el tratado se ha ido celebrando, al menos desde esa sentencia arbitral de Anso del año 1375, pero no ha sido ininterrumpido. Ha habido cortes en medio. Habrá alguno más que no tengamos noticia, pero bueno, en este momento, el primero de ellos tenemos en 1612. En 1612, según se nos cuenta, acudieron ambas partes a cumplir con el tributo, pero bueno, parece ser que una de las reses que se presentaban no cumplía con la edad que se pedía. Entonces, pues bueno, fue rechazada y supuso pues un enfrentamiento entre ellos, porque bueno, pues pedían la intervención de un tercer testigo, cosa que en la sentencia no se recoge, porque bueno, ellos afirmaban que el animal sí que cumplía con los requisitos. Bueno, pues entre unas cosas y otras, entre 1612 y 1615 el tributo no se celebra, porque bueno, esas diferencias. Posteriormente se recupera. Sí que tenemos noticias de que en 1627 sí que se está celebrando, aparecen de nuevo en actas notariales la celebración del tributo, y luego posteriormente, 1628, volvemos a tener otra vez altercados. Unos altercados que, bueno, de nuevo pues son bastante importantes, porque empieza a haber de nuevo diferencias sobre el aprovechamiento otra vez de los pastos. Empieza a haber diferencias, empiezan a acusarse mutuamente unos a otros y empieza a haber serias diferencias, como vemos está bastante tiempo. No sé dónde está el ratón, no sé dónde tengo el ratón. Está unos cuantos años que no se celebra. Claro, entre medio de esto también tenemos por medio una guerra, tenemos la guerra de los 30 años. Debemos de pensar que esto no es un punto aislado dentro de la geografía, que también se ve influenciado por los aires que se están marcando por ahí. Entonces, pues bueno, en este contexto también, mientras no se está celebrando, los problemas, vuelve a haber una situación quizás no tan agresiva o tan como lo que hubo en esos primeros años, pero sí que hay una situación muy, muy tensa. Finalmente, en 1642, la resolución pues es parecida a la sentencia arbitral de Anso, que es que se restituya el tributo porque hemos visto que es lo que nos ha funcionado, lo que nos ha permitido que no haya conflictos. Entonces, sin embargo, bueno, entre medio ha habido peticiones, porque los franceses piden en un momento la sentencia, piden ver la sentencia. En 1427 la iglesia de Isa ha ardido y en ese incendio se ha quemado la sentencia original. Claro, sí que muchas veces esto es habitual cuando hay incendios o cosas de estas, que de memoria se restituyan los documentos. En este caso parece que se hicieron alguna copia, se hizo alguna de más porque no volviese a pasar, pero cuando se presentan los franceses no reconocen el documento. Dicen que ellos quieren ver el documento original. Acuden de nuevo a ese mediador, recurren a Anso, que en esos momentos también está reñido con ambos por el tema de pastos. Entonces, y tampoco conserva el documento original. Es un poco, pues,
Sí que, bueno, por suerte una de estas copias se habría incluido en un libro de que, bueno, un archivero del Valle había recolectado, pues en un tipo, se puede decir, una copia de seguridad. En un cuaderno había ido copiando algunos de los documentos y había copiado un poco cómo se habían dado estos hechos, algunos documentos que él afirma haber visto previos a la firma de esa sentencia arbitral de Anso y, pues bueno, cómo se mediaba. Entonces, bueno, pues al final, después de las diferencias, pues bueno, el asunto, como digo, pues concluye. ¿Cómo concluye? Pues bueno, concluye de nuevo con un acuerdo y respetándose la ceremonia tal cual la teníamos antes. Vemos, por ejemplo, pues en el año 1755 tenemos también de nuevo, pues en un protocolo de un notario, pues nos encontramos de nuevo una descripción de la ceremonia. La descripción de la ceremonia, pues que vemos que es pues lo que vemos en la imagen, más o menos la misma. Hemos visto que poco ha cambiado. Sí que durante este tiempo parece ser que no habrá más altercados y el tributo se seguirá celebrando tal cual. En el año 1794 tenemos la Guerra de la Convención. Esta, digamos, bueno, que se da posteriormente a la Revolución Francesa. Esta, pues varias tropas francesas cruzan las fronteras de Navarra, queman varios pueblos, diferentes puntos estratégicos como las fábricas de armas de Urbaizeta y de Ugi. Entonces, bueno, en este año los franceses no suben a cumplir con el tributo. Sin embargo, pues bueno, los roncaleses les recuerdan que pese a la guerra no anula el pago del tributo. Unos días después, por voluntad, acuden los franceses a entregar esas vacas en la plaza en Isaba. Pues unos días después, el tributo se concluye. Posteriormente, durante la Guerra de la Independencia, volveremos a tener algunas, digamos, variaciones. Porque, bueno, a veces, pues, por ejemplo, podemos señalar que en el año 1810 se modificó el día. No se hace el 13 de julio, como se tiene que hacer, se hace unos días antes. O en 1811 el tributo se paga por primera vez en dinero, no en animales. Bueno, tenemos pues diferentes variaciones y además se ha de señalar que en esos tiempos Napoleón se plantea dejar de pagar el tributo. Dice que bueno, que esto es humillante para Francia, ¿qué tal? Y son los propios franceses, los propios habitantes de la zona de Bearn, los que salen en defensa del tributo. Dicen, para nosotros esto nos ha supuesto ya un acto que ya no es tanto un pago de un tributo, sino una hermandad con la gente que vive al otro lado del valle que no estamos dispuestos a perder. Pues bueno, pues Napoleón al final, aunque no le guste, tendrá que aceptarlo. Pero bueno, pues un poco las anécdotas de cómo esto, pese a todo esto, ha conseguido sobrevivir. Ahí he puesto en medio pues unas imágenes que me han parecido llamativas. Estas son del año 34, que luego de la fotografía hablaremos. Un poco de cómo un poco de la conducción de los animales, y vemos ahí ya un poco pues cómo están las dos comitivas frente a frente y el público que empezaban a generarse. Estas, como digo, son del año 34, pero me ha parecido oportunas porque, como vemos, la fotografía después sí que fue cambiando algunas de las cosas y ya lo que ve ya no es lo que se había visto en estos momentos, pero lo que he dicho todo el rato, la ceremonia es la misma. Bueno, después de las guerras que hemos tenido, Convención Independencia, nos llega el año 1856. En el año 1856 lo que se hace es cambiar la ley de fronteras. Y esta ley de fronteras lo que hace es llevarse por delante toda la legislación anterior. Sin embargo, como vemos ahí, se hace una excepción, porque el tributo se permitió. Entonces nos dice que bueno, que todos los años 13 de julio se reúnen en la Muga de Bearn o Piedra de San Martín los alcaldes, los participantes en una facería. Una facería es un modelo de derecho antiguo. En esta zona de Navarra se da bastante para tratar el concerniente a ella y pretender
y preceder a la exacción de las multas que han de satisfacer los transgresores. Bueno, pues, y nos dice abajo que los baretoneses están obligados a entregar, conformándose con los antiguos usos, anualmente el mismo día y lugar 3 vacas, de 2 años cada una, sin tacha, a los representantes del Valle de Roncal. Es bueno, dentro de toda esta ley que va cambiando la legislación, se impone un modelo nuevo, pues se permite que algunos tratados, como sobre todo pues este es el más llamativo, sobrevive. Entonces, pues eso ya nos está diciendo que pues igual que había sobrevivido a Napoleón, consigue que esta nueva ley de fronteras no se lo lleve por delante. En el año 1858, siguiendo de nuevo esta nueva ley de fronteras, lo que sí que se cambia es el mojón. Se quita la antigua piedra de San Martín y se coloca el mojón 262, que es el que tenemos en la actualidad. Pero, de nuevo, pues es utilizado este nuevo mojón para realizar el tributo encima de él. Que pues, si lo seguimos viendo en las fotos del año 34, el mojón, pues lo podemos ver, o anteriores, el mojón está recto. Así, vamos, el mojón lo veremos que está torcido, de que ha ido cediendo simplemente por el terreno que tiene debajo, que está en un choque. Entonces, aparte de eso, pues bueno, también vemos aquí que en estos años ya empieza a estar un pelín inclinado hacia adelante. Bueno, a finales del siglo XIX, pues con todas las diferencias, con todos los avances que está teniendo el siglo XIX, pues uno de ellos llegará hasta aquí. Porque en el año 1892 Ignacio Coyen Lapetra traerá la fotografía. Subirá una persona con una cámara de fotos y sacará las primeras imágenes conservadas del tributo. Una de ellas las tenemos ahí, que ahora mismo están en el Archivo General del Gobierno de Aragón, que nos muestra un poco cómo era este ambiente, cómo se estaba viviendo, cómo era. Pues bueno, pues son imágenes, la verdad, pues que muy, muy llamativas, porque bueno, pues vemos un poco pues toda la colección de personajes que allí se juntaban. Importante también, vemos que no está hecha la carretera. Vemos, ¿dónde está el ratón otra vez? Vemos que se reúne en torno al mojón, pero que la carretera no está hecha. Pues bueno, son unas imágenes pues bastante llamativas. También a veces en algunas imágenes de estas se ven algunos elementos del tributo que ya actualmente pues ya no están, pero no dejan de ser llamativas. A este hombre le debió gustar también bastante el tributo, porque 2 años después volvió otra vez y volvió a tomar unas fotografías. Este, por ejemplo, es del año 94. En estos momentos también tenemos que también ya han empezado a aparecer revistas, han empezado a aparecer prensa. Los medios franceses siguen siendo todavía bastante críticos, porque tenemos revistas como Le Figaro que empiezan a cargar contra un poco la degeneración se humilla a Francia, tal. Bueno, pero sin embargo, con el paso del tiempo este tipo de cosas irán quedando atrás. También empezarán a llegar periodistas, empezarán a llegar escritores, empezarán a llegar, como esto, foráneos a un poco pues recoger qué es lo que se hacía aquí. ¿Esto qué nos permite? Pues nos permite que pues cada vez pues pueda acudir más gente. Acudimos también a una de las mejoras más importantes, que es la apertura de la carretera. Una vez que se abre la carretera, digamos que bueno, el tributo se puede hacer pues más fácilmente, porque ya no es necesario subir hasta el monte con los animales, no, pues se puede subir. Y también se cambia la forma de pago, porque se deja de pagar el tributo en vacas y se paga en dinero. Sin embargo, la tradición y la ceremonia se mantiene tal cual, porque hoy en día, todavía aunque el tributo se paga en dinero, se sigue haciendo la entrega de las vacas, aunque sea de forma simbólica, se sigue manteniendo y se siguen examinando los ejemplares que se ofrecen y bueno, al final se sigue manteniendo. También, bueno, durante ya el avance del siglo XX, la guerra civil tampoco parece ser que afectó en demasío, por lo menos no hay documentación de ella.
Lo que sí afectó fue la Segunda Guerra Mundial, porque en el año 1944 Hitler prohíbe la realización del tributo, por miedo a que la gente que quería huir del régimen utilizase esta celebración para pasar por allí. Entonces, en el año 44 el tributo no se realiza. Sin embargo, un poco el deber prosiguió, porque en los años siguientes los franceses no presentaron 3 vacas sino 4. Ya cuando tenían que presentar la tercera, los roncaleses les perdonaron la tercera vaca del año 44. Pero bueno, como digamos, pues son un poco la importancia que ha tenido esto. Posteriormente, pues como digo, pues la tradición se ha mantenido. Seguimos viendo, aunque hemos visto ya pues diferentes imágenes, que que a veces esta ya, por ejemplo, esta la que viene la Gran Enciclopedia de Navarra, se ha mantenido. Incluso ha sido declarada de bien de interés cultural. Se está haciendo, en algunos momentos se ha hecho un seguimiento, investigando un poco, poder dar la veracidad de que sea el tratado de paz en vigor más antiguo de Europa, porque el Guinness nos da como válido uno que se realiza en Inglaterra, porque tienen un documento del año 73. O sea, se lleva 2 años con pero leyendo la sentencia arbitral nos lo tira más para atrás, pero no nos dice cuándo. También pues un poco tirando historia reciente, pese a la pandemia y a las restricciones sanitarias, el tributo se ha cumplido, porque como vemos, se suprimió la puesta de manos, pero volvimos a poner las lanzas sobre la piedra de San Martín y se volvió a hacer, aunque sea sin público. Vemos un día bastante desapacible, con niebla, que estamos en julio, porque el tributo se realiza el pago el 13 de julio, pero hay días que nos salen con muy buen tiempo o hay días que salen así. También coincidió un día después del pago del tributo, hace unos años, llegó a la Piedra de San Martín el Tour de Francia. Eso es un poco también pues la importancia de esto. Pues como digo, he traído, para quien no lo haya visto, he traído un pequeño vídeo que lo pusieron el año pasado desde el gobierno de Navarra, lo que no sé ponerlo, que recoge un poco un resumen del tributo, que no sé si se verá. Sí. Lo que no sé si va a oír. Un poco, digamos, que tampoco, pueda durar unos minutos más, pero tampoco es que sea una ceremonia muy larga. Es lo más o menos los actos principales, lo que se ha visto. Entonces, estas imágenes son del año 2022, pero es la misma que nos podemos encontrar año tras año. Un poco de Mateo, aunque la sentencia como tal no se haya conservado, como vemos, incluso antes de la sentencia, después de la sentencia, parece que hubo tributo. Entonces, y un poco lo que nos recuerda esto, pues un poco esas tradiciones que se vinieron haciendo, pues un pacto, lo inventase quien lo inventase, que ha ido fluyendo a lo largo de los siglos, porque aunque las diferencias que haya habido, ahora por ejemplo, pues que nos gusta pues ponerlo todo por escrito, por tal, pues la gente sabemos un poco cómo se ha hecho. Se hace un juramento encima de una piedra y vale para todo el año. Entonces, es un poco pues la cosa que tiene, y que a veces eso lo leí en una noticia que decía, que a veces que este acto
queda tapado a veces un poco porque, bueno, coincide con los Sanfermines, pero que, bueno, que tiene la importancia que tiene, porque, bueno, pues, según los años que se hace, acude muchísima gente a verlo. Después, bueno, pues es una parte un poco que forma parte de la historia de Navarra y que, bueno, pues que lo tenemos ahí. Así que, bueno, pues eso ha sido todo. Muchas gracias.